Ingeniería de confiabilidad, ¿ok? Parte de lo que nosotros hemos aprendido es que la ingeniería de confiabilidad se aplica tanto para equipos como para componentes, ¿ok? Y tanto para equipos como componentes hay diferentes modelos estadísticos que se ajustan a sus tiempos hasta las fallas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a analizar componentes o sistemas que cada vez que fallan se reemplazan por uno nuevo. Muy bien, tenemos que entender lo siguiente. Tienes datos de falla, o sea, tiempos hasta las fallas. Hallabas un histograma de frecuencias de fallas en base a estos tiempos hasta las fallas, y este histograma de fallas, mientras que más pequeña hacías esa recolección de datos, obtenías una función de densidad que es como la que tú ves acá. ¿Ok? Esta función de densidad es con la que tú vas a hallar todo. Es con la que tú vas a hallar la confiabilidad, vas a hallar la tasa de fallas, vas a hallar el MTBF, vas a hallar el MTTF y el MTBI incluso, e innumerables ecuaciones más o innumerables indicadores que tú quieras encontrar. Estos datos de falla pueden tener diferentes densidades de falla. Por ejemplo, estas, una log normal, una exponencial, quizás una normal y otras, una gamma también y otros modelos estadísticos llamado Weibull, ¿ok? Que este Weibull o este modelo de Weibull tiene un parámetro llamado beta o un parámetro de forma, que la importancia de este parámetro de forma que hace que este modelo de Weibull se ajuste a los modelos, por ejemplo, log normal, exponencial o incluso la normal y otros modelos estadísticos más. O lo que tú obtienes de la función acumulada de fallas directamente es la confiabilidad. Por ejemplo, si nosotros ya hemos encontrado la densidad de fallas, esta densidad de fallas, el acumulado de cada probabilidad de falla que está dentro de esta densidad de fallas, resulta en una función acumulada de fallas. ¿Ok? Entonces, como decíamos nosotros, de esta densidad de fallas, como representa netamente a las fallas que ocurren en el tiempo, con esto yo voy a poder obtener dos parámetros importantes o dos indicadores. El primero, que es la confiabilidad, que es la probabilidad que un equipo no falle, y el otro es la probabilidad que el equipo falle. ¿Está bien? Entonces, lo importante del modelo de Weibull es que a mí me ayuda a calcular la confiabilidad de un equipo y en base a eso poder tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estos componentes que nosotros hemos analizado acá, tienes datos de falla que rodaje, encuentras una densidad de fallas y con esto ajustas un modelo de Weibull a estos datos de falla que tú tienes y tú puedes proyectar cuándo puede ser o cuándo será la siguiente falla de este rodaje en el tiempo. ¿Ok? Lo que también podrías hacer es lo siguiente. Si el próximo año mi equipo va a trabajar 20.000 horas o 15.000 horas, entonces ¿cuántos rodajes yo voy a tener que consumir sabiendo que tiene un MTTF o un tiempo medio hasta la falla de 500 horas? Entonces tú ya puedes determinar cuánto rodaje vas a necesitar. Ahora, si tú sabes cuántos rodajes vas a necesitar, tú lo puedes relacionar también con la cantidad de dinero que te va a costar cada rodaje. Y al final puedes determinar cuánto vas a perder económicamente por falla de rodaje o por cambios de rodaje debido a una baja confiabilidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hallar la confiabilidad? Rápidamente la podemos hallar en base a un modelo de Weibull, ¿ok? Porque es el más general, porque se ajusta a otros modelos estadísticos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos qué es función de confiabilidad, que es una confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad que un equipo no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Es lo que todos queremos saber, la confiabilidad de un equipo. ¿Ok? Y al final lo que nosotros vamos a tener es esta función acumulada de fallas. Esta es la gráfica de la confiabilidad. Es lo que tú vas a obtener, ¿ok? Y es lo que tú vas a analizar. La ecuación del modelo de Weibull es esta. Es una ecuación de tres parámetros. Sus tres parámetros se llaman parámetro de escala, parámetro de forma y parámetro de localización o gamma. ¿Ok? Con estos tres parámetros, beta, eta y gamma, tú lo que puedes hallar es directamente ya la función de densidad o la distribución de Weibull. Y con esta distribución de Weibull, tú ya puedes determinar la confiabilidad o la confiabilidad que es lo que tú quieres de un componente determinado. Existen en el modelo de Weibull tanto de 3 parámetros como de 2 parámetros. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la vida característica o parámetro de localización? Y por qué aquí lo estoy considerando como 0. El parámetro de localización, por ejemplo, si el parámetro de localización es igual a 0, me está indicando a mí que la confiabilidad del equipo baja cuando ingresa a operación o cuando el tiempo ya está transcurriendo desde 0 en adelante.
Cuando eso pasa es porque mi parámetro de localización es igual a 0. Pero hay componentes que, por ejemplo, su confiabilidad no baja hasta en 200 horas después. Esas 200 horas después, o estas 200 horas, son el parámetro de localización, o es el de vida mínima. Es el tiempo que el equipo o el componente va a trabajar sin fallar y sin afectar la confiabilidad. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia del parámetro de forma? Que con el parámetro de forma beta, cuando tú lo obtengas, vas a poder determinar en qué etapa de desgaste está tu equipo o tu componente. Por ejemplo, si el beta que tú encuentres o el parámetro de forma que tú encuentres es mayor que 1, eso quiere decir que el equipo o componente está en una etapa de desgaste, como la que tú ves ahorita. Sin embargo, si tu beta o tu parámetro de forma es igual a 1, eso quiere decir que está en una etapa de fallas aleatorias. O se podría decir que es considerar que la tasa de fallas es constante. Y también cuando el beta es igual a 1, se dice que puedes utilizar un modelo exponencial. Cuando el beta es menor que 1, te indica que el equipo del componente está en una etapa de fallas infantiles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que está fallando por temas de asentamiento, por temas de fabricación, unos temas de garantía, por ejemplo. ¿Dónde nosotros actuamos y dónde tú vas a encontrar tu frecuencia óptima de mantenimiento preventivo, frecuencia óptima para inspecciones, cómo poder determinar el mejor tiempo de reemplazo de un componente en función de la disponibilidad o en función de los tiempos para reparar de un componente o los tiempos de cambio? Es acá, en la etapa de desgaste, con un beta mayor que 1. Incluso hay personas que cuando aplican el mantenimiento centrado en la confiabilidad o el RCM, algunas personas también lo que calculan es el beta. ¿Ok? Utilizan un modelo de Weibull simple y calculan el beta para que determine si el componente o los modos de falla de un componente determinado que están analizando en qué etapa está, si está en una etapa de fallas aleatorias, una etapa de fallas infantiles o una etapa de desgaste. Si es fallas infantiles, ya no es un tema de desgaste, es un tema de coordinar directamente con el proveedor y ver qué es lo que está pasando con el componente, ¿no? Si es un tema de fallas aleatorias, que es en este caso, es un tema de que necesariamente tenemos que ver temas operativos, temas de reparaciones, temas de repuestos, para poder mitigar esos problemas. Pero directamente cuando son temas de desgaste, ahí tenemos que ver políticas de mantenimiento, estrategias de mantenimiento para evitar el desgaste de los equipos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular el modelo de Weibull? Con todas estas fórmulas que tú ves, nosotros vamos a calcular en un Excel el modelo de Weibull y vamos a proyectar la confiabilidad en el tiempo. Y cuando proyectemos la confiabilidad en el tiempo, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, imagínate que tienes 3 pistones, tienes 3 rodajes, viene una empresa que te ha ofrecido venderte 3 componentes principales. Este rodaje de marca A, este rodaje de marca B y este rodaje de marca C, te voy a dar 50 por un tiempo determinado para que tú les hagas tus pruebas. Y cuando tú les hagas tus pruebas, tú ya vienes conmigo y me dices cuál marca es mejor para ti, en función de rendimiento y de costos. ¿Ok? Entonces tú ejerces, en este caso fue un pistón, a este pistón se sometió a prueba en ciertas condiciones de trabajo por un tiempo determinado con 3 marcas distintas que representaban también a 3 proveedores distintos y se calculó lo siguiente, mira, se vio netamente, aquí puedes evaluar netamente la confiabilidad de cada marca. Por ejemplo, la confiabilidad de la marca azul, que es M2, es mucho mayor que la confiabilidad de la marca M1 y que la marca M3. E incluso la marca M1, tú puedes determinar acá que tiene una muy baja confiabilidad en el tiempo. O sea, en otras palabras, pierde su confiabilidad en el tiempo. A ver, analicemos correctamente. Recuerda que la confiabilidad está siempre en el eje y está en función de las unidades del tiempo, que en este caso eran horas. ¿Ok? Si yo trazo una línea, yo puedo determinar, por ejemplo, que a las 8000 horas, cuánto es la confiabilidad de cada componente y de esa forma comparar. Y de esa forma yo puedo decir, bueno, la marca M1 a las 8000 horas, que son las horas donde yo cambio preventivamente estos pistones, me da aproximadamente un 50% de confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene un 50% de confiabilidad, hay un 50% de probabilidad de que falle el equipo o de que falle el pistón a las 8000 horas. Mientras que
tanto la marca M2 como la marca M3 a las 8000 horas, ¿qué me da a mí? Me da una confiabilidad a prácticamente del 90%. Si me da una confiabilidad del 90%, eso quiere decir que hay un 10% de probabilidad que el pistón falle a las 8000 horas. La pregunta es, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene la marca M1 o me conviene la marca M2 y M3? Gráficamente tú puedes determinar que te conviene la marca M2 y M3, que tienes que proyectar cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo, ¿ok? No en 8000 horas, sino que tienes que proyectar para 24000, para 30000, para 50000 horas, el tiempo que sea necesario, y determinar cuál de estas dos es la económicamente más rentable. Perfecto. Ahora, imaginemos que ya tienes o has ajustado también el tema de tus datos de falla, los has ajustado, o dentro de tu análisis ha salido que el modelo de Weibull es el más representativo para tu dato de falla, y también con eso, ¿qué puedes obtener? Puedes obtener los costos de intervención. Dólares por pies perforados es en este caso. Tanto los costos que tú vas a perder por mantenimientos correctivos y costos que vas a invertir en mantenimiento preventivo, tú puedes determinar un punto de equilibrio y decir, yo por ejemplo cada 20.000 horas, vamos a poner un ejemplo ya, cada 20.000 horas, tengo que reemplazar un equipo, perdón, o tengo que reemplazar un componente, que es en este caso. Y para mí es mucho más económico reemplazar este componente a las 20.000 horas. ¿Por qué? Porque sí es cierto, voy a tener fallas que van a ocurrir en el tiempo, pero mi estadística me dice que estas se van a equilibrar con el número de intervenciones preventivas que yo voy a hacer. Y eso va a ser en función a ¿qué? Va a ser en función al análisis de fallas que tú hagas. Por ejemplo acá, y para culminar, se tenían tres marcas distintas. Con estas tres marcas distintas se encontró el parámetro de forma. Los parámetros de forma de estas tres marcas distintas eran de 4.15, 4.38 y 4.26 para los pistones, y para los rifle bar los parámetros de forma eran 3.36, me refiero al beta, al que está acá. El otro era 4.38 y el otro 2.75. ¿Te acuerdas que te dije que el parámetro beta o el parámetro de forma, si era mayor que 1, pertenecía a una etapa de desgaste? Entonces pregunto, en estos parámetros de forma beta que tú ya tienes acá, todos son mayores que 1. Eso quiere decir que esto es una etapa de desgaste. Pero mira, en esta marca M3, el parámetro de forma beta es mucho mayor al parámetro de forma de la marca M2. Y es mucho mayor a la marca M1, que tiene un parámetro de forma de 2.5. Tú obteniendo este parámetro de forma y este parámetro beta, que lo vamos a aprender a calcular, tú puedes determinar cuánto es el tiempo medio para la falla, para la siguiente falla. Y mira, aquí nosotros obtuvimos cuánto es el tiempo promedio para la siguiente falla, que eran a las 11.000, a las 11.066 y a las 7.991. ¿Ok? Y en base a eso tú puedes relacionar este tiempo medio para la falla con lo que te cuesta cada componente y determinar u obtener un ratio, ¿no? Que son dólares por pies perforados en este caso. Y en base a eso puedes proyectar. Y al final obtenemos lo mismo, ¿no? Evaluamos la confiabilidad de cada componente.